Y gracias a Dios por esa obra. Nos toca en este tiempo vivir algo particular, que creo que ninguno de nosotros lo ha pasado en otro momento de su vida. Y aunque haya sido así para todos, en otros tiempos hubo cosas similares que aquellos que nos precedieron también lo pasaron. Y algo de que podemos estar seguros es que Dios es soberano, que Él permitió este tiempo, que Él lo estableció así, con un propósito, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y que en este momento nuestra fe es probada. Recuerde cuando hablamos de probar la fe, que es cuando somos puestos delante de esos dos caminos, de decir, bueno, hago lo que yo quiero, hago lo que Dios dice. Sigo mi propia prudencia o me apoyo en la sabiduría de Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. O sea que estos tiempos son momentos para darle la gloria a Dios, son momentos para honrar al Señor eh, y, y no ceder a esa tentación y seguir haciendo su voluntad, mostrando el carácter de Cristo. De eso se trata. Y es bueno hacer la pregunta, ¿qué es lo que esta cuarentena sacó de nosotros? ¿Qué es lo que sacó a la luz? ¿Qué es lo que trajo sobre la mesa? Aquellas cosas que tal vez no estábamos viendo, que estaban bien guardadas en nuestro corazón, aquellas cosas que pensamos que no estaban en nosotros y sin embargo este tiempo lo ha traído a la luz. Y como compartí hace un rato, estamos en otro ámbito del que normalmente nos conducimos. Pasamos más tiempo aún con nuestra familia, aunque no debería ser así, pero normalmente no pasa tanto tiempo y ahora sí. Y esto nos permite ver muchas cosas en nosotros, nos permite ver cómo estamos, qué estamos haciendo y nos permite también examinar nuestro corazón y poder ser más como Cristo. Uh, no es un tiempo normal el que estamos viviendo. Y sin duda, en una situación así, necesitamos sabiduría de parte de Dios y poder verlo. Hace ya algunos mensajes que estamos compartiendo de Primera de Juan acerca del que dice, ¿no? Es como esta sería la quinta parte del que dice, y apunta a eso justamente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y este es un tiempo donde se prueba eso. Nosotros decimos que somos cristianos, decimos que estamos en Cristo, que permanecemos en Él, que somos su cuerpo, que le amamos, que le queremos dar la gloria. Y este es un tiempo donde eso es probado, donde eso es puesto a la vista, a la nuestra y a la vista de los demás, de aquellos que nos rodean. Entonces es un tiempo para mostrar nuestro amor a Dios, es un tiempo para mostrar cuán importante es la palabra de Dios en nuestra vida, cuán importante es conocer a Dios y conocer su voluntad y ponerlo por obra. De eso se trata. Hermanos, el ataque a la iglesia, el ataque más duro hacia la iglesia, siempre, en todos los tiempos vino desde adentro de la iglesia, no desde afuera, siempre desde adentro. Uno de afuera lo espera normalmente, porque es algo natural. Recuerden que vimos cómo el dragón, Satanás, salía detrás de la descendencia de la mujer a perseguirlos y a ponerlos en una situación difícil, a cazarlos, aunque no puede prevalecer contra ellos, contra nosotros, pero sí apunta todo a perseguir a la iglesia y atacar a la iglesia, que es la descendencia de Cristo. Entonces, una forma que no es nada nuevo, es algo normal de la guerra, algún infiltrado, algún doble agente, algún espía, algo normal.
Y lo mismo pasa en la iglesia. Los ataques más fuertes que la iglesia recibe vienen desde adentro mismo de la iglesia. De hecho, la Biblia da testimonio de esto, y quisiera que me acompañen, por ejemplo, a 2 Corintios 11, en una porción donde Pablo, hablando de su apostolado y diciendo las cosas que él ha pasado, los sufrimientos que tuvo y los peligros en los que tuvo, dice esto. 2 Corintios 11, versículo 23, él dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. Recuerde que está hablando en el mismo pasaje que dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, algo de lo que también está hablando Primera de Juan, ¿no? De los muchos anticristos, de este espíritu del anticristo que está en el mundo. Y dice: yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Creo que es contundente la escritura. Sigue diciendo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias, haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como la iglesia local, lo que es la iglesia en cada lugar, la iglesia visible. No la iglesia como cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia universal, el cuerpo místico, sino hablando de las iglesias. Y él dice: esta es mi preocupación en las iglesias. Y cuando uno ve la lista de los peligros que él da, él pone en esos peligros de naufragio, de muerte, de ladrones, de todas esas cosas que son bien difíciles, él pone peligros entre falsos hermanos. Si avanzamos un poquito al libro de Gálatas, el capítulo 2, también Pablo vuelve a hacer referencia a esto. Dice en el versículo 1, empieza diciendo en el capítulo 2: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén de su conversión, y vuelve a Jerusalén. Él estaba en Antioquía con Bernabé, donde se estaban congregando, donde a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez, de donde él salió en sus viajes como evangelista, a empezar iglesias en otros lugares predicando el evangelio. Y él vuelve a Jerusalén después de este tiempo. Dice: subí a Jerusalén otra vez con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, no vino a buscar ni discordia, ni disensión, ni ver quién sabía más. Se juntó con los ancianos en Jerusalén y también con los apóstoles, y les dijo: bueno, hermanos, este es el evangelio que yo estoy predicando. No había publicaciones, no había otros medios para que uno supiera lo que el otro predicaba. Entonces él, en privado, primeramente habla con ellos y les comparte el evangelio de la gracia que él estaba predicando. Una gracia que no necesitaba de que nada más se le añadiera. Y entonces dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, no lo obligaron a circuncidarse como un requisito de la ley para añadir al evangelio de la gracia. No, ya eso cumplió su propósito, porque era una sombra de la circuncisión en el corazón, no hecha con mano en la carne, sino cuando el Señor cambia nuestro corazón, nos regenera y nos salva. Para eso era la circuncisión. Entonces está mostrando eso, cómo la ley se cumplió en Cristo y cómo se cumple hoy en la iglesia. Dice: y esto, a pesar, o sea, no fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido, en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, es el mismo evangelio, no hay un evangelio nuevo,
Esa es la verdad, no hay que añadirle nada a la obra de Cristo, está completa, perfecta, y en Él estamos seguros y salvos por toda la eternidad. Es el mismo evangelio y causa los mismos problemas en todos los tiempos. Si usted recuerda el Salmo 55, un pasaje que para nosotros es bien conocido, en el Salmo 55 encontramos una declaración similar a esto, hablando de angustias, hablando de ese deseo de que Dios me diera alas como paloma para volar lejos, ¿no? O que me trague la tierra, como decimos habitualmente. Bueno, en medio de eso, esta declaración dice en el versículo 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente en los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Eh? El mayor peligro, la mayor angustia, la mayor aflicción en la iglesia, en todos los tiempos, es provocada desde adentro, por aquellos que dicen, pero que no son, por aquellos que dicen, pero que no hacen, por aquellos que dicen ser cristianos, pero siguen viviendo como el mundo vive, sigue haciendo las cosas como el mundo las hace, sigue tratando los asuntos como el mundo los trata, y no está ese amor de Dios en el trato con los demás, sino que hay un orgullo, una jactancia que lleva a negar el propio pecado, a decir, no, no, yo estoy haciendo las cosas bien, pero mira, la palabra dice otra cosa. Sí, sí, pero mi caso es diferente, yo estoy haciendo las cosas bien, esto es así. Y esta es la advertencia que encontramos en Primera de Juan. Tienen que tener cuidado, porque estos son engañadores, son falsos maestros, falsos profetas, son falsos hermanos, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Por eso esta advertencia a toda la iglesia. Hermanos, el mayor peligro en la iglesia se sienta con nosotros en las reuniones, con apariencia de piedad de cristiano. Por esto, en la epístola se establece la verdadera comunión con Dios en santidad, y una comunión que es por la sangre de Cristo, limpiándonos cada día y guardando sus mandamientos, exhortándonos, animándonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, y así poner por obra su palabra, haciendo su voluntad, siendo ese nuestro mayor deleite. Permanezcan en Cristo, eso es a lo que se nos animaba en el final del capítulo 2, amando como fueron amados. Eso era permanecer en Dios. ¿Recuerdan lo que vimos en Juan 15? Permanecer en Cristo, permanecer en Él, es permanecer en su amor. ¿Cómo permaneció Cristo en el amor al Padre o en el amor del Padre? Porque guardaba sus mandamientos. Si le amamos, nosotros guardamos sus mandamientos, permanecemos en ese amor y quiere decir que estamos permaneciendo en Cristo y somos una rama de esa vid que Cristo nutre y da fruto. ¿Qué fruto es? El carácter de Cristo. Andamos como Él anduvo. Por eso nuestro texto clave en todo este estudio es el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Tiene que verse en Él la vida de Cristo. Tiene que llamarse cristiano, pero no a sí mismo, sino que los demás ven a Cristo en su vida. Muchos veían a Cristo y hablaban mal de Cristo. En el día de la visitación, eso va a ser para la gloria de Dios, si uno está haciendo lo que Dios manda. Aunque hablen mal de uno, como vamos a ver. Por eso él les dice bien claro, no se dejen por los sensuales, aquellos que no tienen el espíritu, que causan divisiones, aquellos que no hacen las cosas con amor, obedeciendo a Dios por su palabra. Tengan cuidado de este peligro, no se dejen engañar. Y vamos a seguir avanzando en el capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3 de Primera de Juan, vamos a leer el versículo 3, va a ser nuestro texto clave de hoy, y trataremos de avanzar hasta ahí. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y lo que vamos a ver hoy, dentro de esta serie del que dice, es acerca de un amor responsable. Un amor responsable. Vamos a orar a Dios y pedirle que nos ayude y que nos guarde y que nos guardemos mutuamente en su gracia y en su amor para la gloria de su nombre. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por Cristo, muchas gracias por esta obra maravillosa de gracia que has hecho en nuestras vidas.
Como hoy se compartía y leíamos allí en Ezequiel 36, has puesto tu espíritu en nosotros, después de sacar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Nos has hecho una nueva criatura, y tú eres el que va a hacer en nosotros, que te amemos, que guardemos tus mandamientos, que te sigamos y que no nos apartemos, porque tú has empezado una obra y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nadie nos puede arrebatar de tu mano. Y si pareciéramos arrebatados de tu mano, Señor, es porque nunca estuvimos en ella, porque nadie es más fuerte que ti. Nadie es más fuerte. Por eso, Señor, te ruego que nos guardes en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, que nos conserves, que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que tú hagas en nosotros todas nuestras obras, para que a ti sea la gloria, y no a nosotros, Señor, sino a tu nombre que sea la gloria. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver nuestro pecado, ayúdanos a reconocerlo, a confesarlo, a apartarnos, para ser limpiados por ti, para que tu gracia nos fortalezca y nos sostenga cada día, y para que cada día seamos más y más como Cristo. Mi Padre, te ruego que la iglesia sea edificada, te ruego por aquellos que no te conocen, para que vengan a Cristo, y te pido por mí, Señor, para que me des sabiduría de lo alto, y este mensaje, Señor, sea tuyo, sea una correcta interpretación de tu palabra, y que nos anime y nos exhorte a ser cada día más como Cristo y a andar en santidad para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Este capítulo 3 empieza con una expresión muy bonita, es como una orden. Es un verbo imperativo, ¿verdad? Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, o sea, él dice, vean esto, contemplen. Es una expresión que nos lleva a algo que nos maravilla. Venimos hablando de lo que somos nosotros, de nuestra fragilidad, del pecado, pero también venimos hablando de Cristo como la propiciación de nuestros pecados, como aquel que llevó el juicio de Dios, como aquel que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Venimos viendo esa obra de Cristo y la necesidad de permanecer en Él, porque vemos nuestra fragilidad, vemos nuestra tendencia a volver a la vida vieja, a volver a hacer las cosas como antes, a volver a las cosas como el mundo las hace, como aquellos que no conocen a Dios viven. Y ese amor por el mundo todavía está en nosotros, y nuestras primeras reacciones ante las distintas situaciones, en lugar de pensar en la palabra, son, bueno, yo esto lo hago así, yo aquello lo resuelvo de esta manera, y vemos, por la gracia de Dios, podemos ver eso como pecado, y podemos reconocerlo y decir, Padre, perdóname, perdóname, yo sé que Cristo murió por este pecado también, limpia mi corazón, límpiame de toda maldad, y cólmame de tu gracia para no ser yo mismo, sino que yo muera a mí mismo y que se vea a Cristo en mi vida. Y de eso se trata el ánimo que nos está dando Juan. Y decía en el final del capítulo 2, si sabéis que Él es justo, hablando de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces se marca una diferencia muy clara. El que hace justicia es nacido de Él, porque ninguno de nosotros puede practicar la justicia de Dios sin haber sido regenerado por Dios, sin haber nacido de nuevo, sin ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solamente en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No se trata de estar en tal o cual iglesia, en tal o cual religión o denominación. No, se trata de estar en Cristo. La religión es un invento de los hombres y las denominaciones también. Aunque algunos nombres de denominaciones pueden ser buenos en un sentido, identificándonos con nuestras creencias, podemos cambiar de denominación y no dejar de ser cristianos, no dejar de ser hijos de Dios. Y esto no es un menosprecio hacia el nombre de la denominación o hacia el bautista o a lo que fuera. Hermanos, nosotros somos sobre todas las cosas hijos de Dios, hijos de Dios. Y eso es lo que debe prevalecer en nuestras vidas.
Y eso es a lo que nos llama Juan, a maravillarnos, a contemplar con asombro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. A veces no valoramos el amor que Dios ha tenido para con nosotros, porque nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos muy alto. Nosotros creemos que somos buenas personas. Nosotros creemos que moralmente somos justos y que en esa balanza cósmica seguramente todas mis buenas obras van a inclinar la balanza hacia mi favor y aquellas cosas malas se perderán en el olvido. Bueno, tengo noticias para si usted cree eso. Eso no existe. Eso no está en la Escritura y eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia estableció otra cosa. Y él dijo que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y uno dice, sí, pero hice más cosas buenas que malas. Eso en sí mismo, ya es jactancia y orgullo de algo que realmente no somos. El Señor dice en Isaías 64:6 que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, que no sirven para nada, solo sirven para ser quemados. Es algo que está podrido. Ese trapo de inmundicia es con lo que se limpiaba la llaga del leproso. Y dice, bueno, eso es sus buenas obras. Esas cosas que los hombres reconocen y nos aplauden por ser buenas personas, por ser morales, por conducirnos bien, por ser honestos, dentro de lo que se puede llamar honesto en este mundo. Ese es el aplauso del mundo, pero no es el estándar de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos destituidos, no alcanzamos a darle la gloria a Dios, no podemos cumplir el propósito de nuestra creación. Cuando usted le diga que usted fue creado para ser feliz, recuerde que la Escritura dice que usted fue creado para darle la gloria a Dios, y esa va a ser su felicidad. Ese va a ser su gozo. No las cosas de este mundo, no que le vaya bien, no que tenga todo lo que usted quiere tener, sino que Dios sea agradado, que Dios sea glorificado, porque Él es el creador, y a Él es a quien le vamos a dar cuenta. Entonces, cuando uno ve esta situación, cuando uno ve nuestra fragilidad, cuando vemos nuestro pecado, al mismo tiempo que vemos la profundidad de nuestra maldad y esa inclinación que hay en nosotros a ir siempre por aquellas cosas por las que Cristo tuvo que dar su vida, cuando vemos eso, entonces el llamado es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, es un amor que Dios nos ha dado porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. Él nos ha dado a su Hijo, nos ha dado al tesoro de la existencia, al único que tiene valor infinito. Eso es una muestra de amor. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por su pueblo, por su familia, por su iglesia. Lo dio para salvarnos, lo dio como pago de nuestros pecados. Mirad cuál amor. Cuando vemos la profundidad de nuestro pecado, vemos la superabundancia de la gracia de Dios. Vemos cómo esta superabundante gracia de Dios cubrió con amplitud todos nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso Juan con asombro dice, miren cuál amor, miren semejante amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no que en Él crea, sino que en Él cree, o sea, cree para salvación y sigue creyendo el resto de su vida. Se arrepiente para salvación y como sigue creyendo en Dios y ve su pecado, se sigue arrepintiendo todos los días de su vida hasta que Él venga. Porque el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado, la confesión, es lo que nos lleva a ser limpiados de nuestro pecado y a ser cada día más como Cristo. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso dice el versículo 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y claro, cuando la luz del Evangelio, cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida, nuestro pecado, nuestras obras quedan expuestas, son alumbradas, y esa espada de dos filos, que es la palabra de Dios, va hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que esa bonita caja de las cosas que nosotros hacemos afuera, adentro tiene algo que está muy podrido y corrompido.
que es que en la intención de nuestro corazón no estábamos buscando la gloria de Dios, sino nuestra propia satisfacción. Y esa es la raíz del pecado. Lo que nosotros hacemos como acciones pecaminosas tienen su raíz en un corazón que rechaza a Dios, que no tiene en cuenta a Dios y que no busca darle la gloria a Dios. Y cuando vemos esa maldad, oh hermanos, cuán grande es el amor de Dios. ¿Cuál amor ha tenido el Padre por nosotros? ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Éramos hijos de Satanás. Como Cristo le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Seguíamos la corriente de este mundo bajo el control del príncipe de la potestad del aire. Y estábamos siguiendo los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ante todo eso, el amor de Dios es un amor que no tiene que ver con nosotros, sino que Él es amor. No es que nos ama porque nosotros le dimos algo o le vamos a dar algo. No, éramos enemigos, separados de Él, huyendo de Él, sin querer verle. Tal vez con una religión y un Dios inventado por nuestra cabeza a nuestra medida para que no nos veamos tan malos, ¿verdad? Y podamos dormir con esa conciencia corrompida tranquila. Y así nos fuimos convenciendo a nosotros mismos de que estamos bien y de que somos buenos. Pero el Evangelio, cuando Cristo empezó a predicar, Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse. Como Cristo dijo, os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo repitió en el versículo 3 de Lucas 13 y en el versículo 5. Antes digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos estamos en la misma condición. El pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza y por eso pecamos. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Gálatas 4, pensando en esto de ser llamados hijos de Dios, dice Gálatas 4, el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nuestro Señor Jesucristo, como uno de nosotros, y bajo la misma ley con la cual somos medidos nosotros. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, el que le dice, papito, mi papi, con ese cariño, con ese amor que Él derramó en nuestros corazones. Envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, o mejor dicho, a eso se refiere. Mas ahora conociendo a Dios, o vamos a decirlo mejor, porque hasta con eso nosotros podemos jactar de que nosotros conocemos a Dios, de que nosotros encontramos a Dios, de que nosotros buscamos a Dios. Y dice, no quiero dejar lugar a la jactancia, no, lo voy a expresar mejor. Es cierto, nosotros conocemos a Dios, pero lo voy a expresar mejor. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Él es el que antes nos conoció y entonces nos predestinó para que seamos hijos suyos en Cristo, para que seamos adoptados hijos suyos en Cristo. Y a su tiempo nos llamó por medio del Evangelio para que vengamos a Él. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Porque la obra para Él ya está completa. Porque Él dice y lo que Él dice es hecho. Nosotros estamos en este tiempo como peregrinos en este mundo, pero la obra está terminada, hecho está, dice Apocalipsis 21:7. Hecho está, 21:6. Él ya lo hizo, ya hizo la obra, está completa. Nosotros estamos sujetos al tiempo, Él no. Para Él la obra ya está hecha, ya está terminada. Nuestra victoria en Cristo está asegurada. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que
por medio de su Espíritu hoy le digamos, Abba, Padre, mi papi, mi papito, y que tengamos esa relación con Él. Hermanos, de esa relación depende todo lo que somos, depende nuestra vida, depende lo que hacemos, de esa relación con Dios. Eso es de lo que viene tratando la epístola de Juan. Y eso es lo que marca la diferencia sustancial con aquellos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es el amor, esa característica que ya dijimos que atraviesa toda la epístola como un sello inconfundible en el cristiano. El amor a Dios sobre todas las cosas y por ese amor a Dios, amar a los demás. Este es un amor que en nosotros se ha perfeccionado, como dice el capítulo 2, el versículo 5 de Primera de Juan. Dice, pero el que guarda su palabra, o sea, el que hace lo que Dios manda, no solamente el que dice, yo le conozco, sino el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En aquel que guarda su palabra, porque otra vez, hermanos, no podemos guardar la palabra de Dios, no la podemos poner por obra si Cristo no habita en nosotros, si su Espíritu no está en nosotros, no está a nuestro alcance como seres humanos, en nuestra naturaleza, el hecho de hacer obras agradables a Dios. No, es Él en nosotros, haciendo lo que es agradable delante de Él y haciéndolo por medio de Jesucristo. Cristo es ese altar perfecto sobre el cual se presentan nuestros sacrificios espirituales y por Él son aceptos delante de Dios. Es Él el que hace en nosotros las obras que son agradables al Padre. Esa obra, por eso dice, el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En ese que cuando va a hacer algo, cuando toma una decisión o algo, dice, espera, ¿qué es lo que Dios dice? A ver si esto agrada a Dios, a ver si esto es acorde a su palabra. Vamos a comprobar si esto es agradable al Señor. En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En ese que no echa agua dulce y amarga de la misma boca, hablando bien por un momento y después hablando mal. Hablando bien de algunos y hablando mal de otros. No puede pasar eso así. No es lo que pasa en un hijo de Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vimos el otro día en Juan 15 esa permanencia en Cristo, siendo Él la vid verdadera y nosotros siendo las ramas. Y también en Juan 15 se nos dice algo que tiene mucho que ver con este pasaje. Mire, Juan 15, el versículo 18 hasta el 23 dice así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, Él nos eligió del mundo y nos sacó del mundo para que seamos suyos. En ese sentido, nosotros somos los santos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos tomó de entre el mundo y nos apartó con un propósito específico. Por eso es que somos sus santos. No porque somos santos, puros, perfectos y andamos todo el día en perfección y no hacemos nada malo, no. Sino porque Él nos apartó de este mundo para que seamos de Él. Nos apartó específicamente para Él. Somos sus santos. Entonces, dice, Él nos eligió, Él nos apartó. Y por esa razón el mundo nos aborrece. Porque antes éramos enemigos de Dios, pero cuando Él nos apartó y nos separó para Él, entonces somos enemigos del mundo. Porque ahora el mundo nos aborrece, porque no por nosotros, sino porque nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo estamos en el Padre. Y ellos aborrecen a Dios y aborrecen a todo lo que tenga que ver con Dios. Sigo leyendo, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso es una promesa. Miren, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Cristo mismo este mundo decía, por Belcebú echa a los demonios fuera, para no reconocer a Dios. Bueno, ¿qué esperamos que hagan con nosotros? Cristo llevó una vida perfecta, siempre hizo la voluntad de Dios, siempre agradó al Padre. Y aún así lo odiaban y hablaban mal de Él. Cuando hablan mal de nosotros, hermano, estoy seguro que muchos tienen razones.
y dé gracias que no nos conocen más profundamente, porque si no tendrían más razones para hablar mal de nosotros. Y la única razón por la que nosotros estamos en pie es por Cristo y por su gracia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, para que nos vean como hijos de Dios, porque Dios nos llama a sus hijos, porque Dios lo ha determinado así, porque Dios lo hizo así, porque Dios envió a su Hijo para redimirnos y para adoptarnos como hijos suyos. Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En medio de todo ese panorama, así como ustedes guardaron mi palabra, aquellos que van a llamar por medio del Evangelio también van a guardar la vuestra. Y aquellos que escuchan la palabra pero que no la entienden, también la van a guardar, pero la van a usar al revés. Ustedes son partícipes míos, dice Cristo. Lo mismo que me pasó a mí, les va a pasar a ustedes. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Se acuerdan? El que niega al Hijo, niega al Padre. El que confiesa al Hijo, confiesa al Padre. Porque los dos son uno. Y no se los puede separar. No se puede estar bien con Cristo, pero no querer saber nada con Dios. No se puede estar bien, no, yo creo en Dios, pero no, a mí no me vengas con Cristo, con la religión. No, el que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Porque Él y el Padre son uno. No hay un Dios dividido, no hay un Dios hay un Dios para unos, otro Dios para otros, no hay una fuerza que hizo las cosas. No, es el Dios vivo y verdadero. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, como también afirma Primera de Juan. Hermanos, ese es el Dios verdadero y ese es el Dios que a través de su persona, a través de su obra, nos ha mostrado toda la dimensión de su amor. Y nuestra tarea es conocer toda la dimensión de ese amor, como nos enseña Efesios 3. ¿Para qué? Para que a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. El amor de Dios es maravilloso. Y esa identidad que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios, es una identidad gloriosa. Es por su gloria. Esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es una identidad gloriosa, pero no por nosotros, sino por lo que Él ha hecho, porque manifiesta ese amor inmenso, incomparable, infinito, ese semejante amor con el que Él nos ha amado. Ahora, Juan dice que Él escribe estas cosas, volviendo a primera de Juan, en el versículo 4 del capítulo 1, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué les estoy escribiendo estas cosas? ¿Por qué les hago saber estas cosas? Para que ustedes puedan tener un gozo completo. Para que ustedes puedan gozarse completamente en el Señor. Para que su gozo no venga de otro lado, ni necesite palos que lo sostengan, ni necesite cosas para apoyarse. No. El gozo completo tiene que ser Cristo. Tiene que ser su obra. Tiene que ser ese amor incomparable del Padre. Ese debe ser nuestro gozo. Por completo. Por eso Él escribe estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo sea completo, pleno, para que plenamente nos gocemos en Dios por medio de la obra de Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eso es lo que veíamos recién en Juan. El mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. Nosotros éramos del mundo y nos miran y nos dicen, vos no sos el de antes. Yo quiero el de antes. Hay una nueva criatura. Es creación de Dios. Él tomó una masa corrupta e hizo algo nuevo. Y esa es la diferencia. No es que cambiamos de hábito, que cambiamos de religión. No, es una nueva criatura. Creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creada en la verdad que es Cristo, en la verdad del Evangelio. Esa es la nueva criatura y esa es nuestra condición ahora, esa identidad gloriosa de ser hijos de Dios, no engendrados por voluntad de carne o de sangre ni voluntad de varón, sino engendrados por Dios, porque Él lo quiso hacer así. Entonces ese amor es maravilloso, es algo que nos llena de asombro, pero al mismo tiempo nos lleva a nuestra responsabilidad.
porque por estar identificados por Dios, porque su nombre se invoque sobre nosotros, por vivir como Él manda, nos hemos ganado muchos enemigos. Este mundo no va a estar de acuerdo con nosotros, no va a caminar con nosotros, se va a oponer, nos la van a hacer difícil. Cristo dijo, no he venido a traer paz sino espada, y a poner en disensión al padre con el hijo, a la madre con la hija, etcétera, etcétera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hay una división aún en la misma casa que apunta en contra de Dios. Pero no es con nosotros, es con Dios. Y al saber eso, al entender esa verdad, nosotros nos podemos gozar. Nosotros nos podemos gozar, como dice el Señor en Mateo capítulo 5, allí en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, Él lo expresa de esta manera. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, por su nombre, por servirle, por hacer su voluntad, a eso se refiere, no por hacer las cosas mal, no por nuestro pecado, sino que dice que la bienaventuranza para el Hijo de Dios está en que cuando nosotros vivimos como Él manda, cuando hacemos su voluntad, cuando queremos servirle, cuando nos identificamos con Él, cuando predicamos su evangelio a toda criatura, cuando vivimos como Él manda. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es muy importante, hermano. Si dicen algo, que sea mentira. Porque si es verdad, hermanos, reconozcamos nuestro pecado, confesémoslo, pidamos perdón, arreglemos las cosas, busquemos al Padre, busquemos su gracia y apartémonos para siempre de ese pecado. Ahora, si lo que dicen es mentira, es una bienaventuranza. Porque todas las acusaciones contra Cristo fueron mentiras. Y Él es el bienaventurado de Salmo 1. Él es el hombre bienaventurado. Y nosotros estamos en Él. Entonces esa bienaventuranza es para nosotros también. Por eso dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los hermanos que los precedieron pasaron las mismas cosas por identificarse con Cristo. Pasaron las mismas cosas. Entonces, para ustedes es una bendición, es una bienaventuranza que por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es motivo de gozo y de alegría que haya esa oposición, porque eso para ellos es indicio de perdición, como dice Filipenses 1, 28 y 29. Pero para nosotros es indicio de salvación. Es una prueba de nuestra salvación, de que estamos en Cristo. Porque a nosotros no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Entonces es una bienaventuranza, es un gozo, es una alegría. Juan escribió para que nuestro gozo sea completo. De la misma forma lo expresa Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4. Primera epístola de Pedro, el capítulo 4, el versículo 12, dice así, amados, y fíjense en la ternura, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren, hermanos, no se asombren de que sean probados. No se asombren de la persecución, de la tribulación, de la angustia, de que los persigan. Hoy no nos persiguen físicamente, pero nos persiguen verbalmente, nos persiguen con acciones, con miradas, con desprecios, con burlas y con tantas cosas. Entonces, él dice, no se sorprendan cuando pasen esas cosas. No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y lo escribe en un tiempo donde la prueba para nuestros hermanos era tal vez la muerte de su familia, la cárcel, la pérdida de todos sus bienes, etcétera, etcétera. Nosotros no pasamos ni cerca de esas cosas. Pero hay otro tipo de persecución para nosotros. Y no nos asombremos. Es el fuego de la prueba, que va a poner a prueba si realmente somos de Dios o no. Si realmente estamos dispuestos a pagar el precio y hacer la voluntad de Dios, o queremos hacer nuestra propia voluntad, o queremos la salida más fácil, o queremos hacer las cosas como antes, o queremos volvernos a los preceptos del mundo. Para eso es la prueba. Entonces, toda prueba, mis hermanos, es una prueba de fe. Dios no prueba, hermanos, Dios no está probando nuestra paciencia,
No, la prueba produce paciencia. Dios no está probando la paciencia, no está probando nuestra salud, no está probando nuestra economía, no está probando nuestra fe. A ver si le vamos a seguir creyendo a Él, o en lugar de creerle a Él, confiar en Él, esperar en Él y hacer lo que Él dice, nos vamos a volver a lo que hacíamos antes y vamos a hacer las cosas como las hacíamos antes de conocer a Cristo. Esa es la prueba. Siempre esa es la prueba. Entonces, Él dice, no, no se sorprendan. O sea, estas cosas que pasan son para probar su fe. Hoy nosotros nos toca esta cuarentena, nos ponen aprietos, nos ponen dificultades. Hermano, lo que Dios está probando es nuestra fe. Si creemos en Él, si tenemos temor del hombre o de un virus, o tememos a Dios, si confiamos en Él, si esperamos en Él, si vemos esta situación como una oportunidad para darle la gloria, o queremos salir corriendo a lo que hacíamos antes. Si vamos a esperar en Él o vamos a buscar las soluciones rápidas que este mundo ofrece. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Entonces, sigue diciendo Pedro en el versículo 13, no se sorprendan, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Habla en sintonía con Juan. Él dice, para que cuando Él venga ustedes no se alejen avergonzados, permanezcan en Él. Permanezcan en Él. Y lo dice de esta forma Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, lo mismo que la enseñanza de Jesús en Mateo 5. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Para eso es la prueba, hermano, para que Dios sea glorificado. ¿Y cómo es Dios glorificado en la prueba? Bueno, recuerde siempre esto, la prueba se nos presenta adelante con dos opciones. Hacer lo que Dios dice o hacer lo que hacíamos antes, lo que nosotros creemos mejor. Hacer su voluntad esperando y confiando en Él o recurrir a la salida fácil que este mundo ofrece. Hacer las cosas siguiendo sus instrucciones para darle la gloria o hacer las cosas como las hacíamos antes. Recuerde que esa es la diferencia entre los falsos, como vimos aquí en Primera de Juan. Recuerde que esa es la diferencia, porque eso es falta de amor a Dios. Y por consecuencia falta de amor a los demás. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Cuando no seguimos sus instrucciones, no estamos actuando con fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. No estamos actuando con fe, diciendo, no, yo voy a hacer lo que Dios dice porque confío que esto va a llevar a darle la gloria a Dios. No que me va a solucionar los problemas, no que me va a llevar a un mejor estado o a felicidad o etcétera. No, 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 no. Voy a hacer lo que Dios dice porque esto trae gloria a su nombre y Él es digno. Aunque yo termine quemado en la hoguera, aunque termine pobre, aunque termine... No, no importa. Aunque no haya nada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, como dice Habacuc. Esa es la prueba. Entonces debemos enfrentarlas como cristianos. Por eso Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, prueba, gozo. Jesús habla en Mateo, prueba, gozo. Habla Pedro, prueba, gozo. Habla Santiago, prueba, gozo. Está totalmente relacionado. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Amor, en primer lugar. Gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor, gozo. Amor a Dios en medio de toda situación difícil y gozo por la obra de Cristo, porque nuestros nombres están en los cielos, porque Él es digno, por la bienaventuranza que me dio de conocerlo, de que su nombre esté sobre mí, de ser llamado un hijo de Dios, gozo porque Él ordenó todas las cosas para mi bien eterno y espiritual, gozo porque Él empezó una obra y la va a terminar, gozo porque mi Padre me está limpiando para presentarme sin mancha y sin arruga delante de mi esposo, allí en las bodas del Cordero, gozo porque Dios está haciendo la obra en mi vida. Gozo, sumo gozo, un gozo incomparable. Fíjense, el versículo 13, el capítulo 3 de Primera de Juan dice, hermanos míos,
No os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis. Y pienso en otro texto de Lucas 6, cuando Jesús dice, miren, ustedes se tienen que preocupar cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Empiecen a preocuparse si todos los hombres hablan bien de ustedes. Ahí hay un problema. ¿Tu fe no te trae diferencias con nadie? ¿De verdad? ¿Todos hablan bien de vos? ¿Todos te quieren? Empiécense a preocupar. Porque hay algo ahí que no es acorde al Evangelio, no es lo natural. Este mundo aborrece a Dios y a nosotros como hijos de Dios nos aborrecen por causa de Él, por causa de Él. ¿Lo ven a Él en nuestras vidas? Hermanos, conocer a Dios, conocer su carácter, su propósito, nos cambia la forma de ver todas las cosas, de ver todas las situaciones, cambia nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento transformado, como dice Romanos 12, cuando nosotros voluntariamente nos presentamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea que es lógico que vivamos así, poniéndonos muertos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndole. Y no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra forma de pensar cambia de adentro hacia afuera. Cambia la esencia de nuestro pensamiento, renovados en el espíritu de vuestra mente. Cambia la esencia de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, a la luz de la palabra. Y eso es lo que nos lleva, muertos a nosotros mismos, a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento transformado de esa manera, renovado por la palabra, nos permite disfrutar de todas las cosas, aún de las difíciles, aún de los momentos como este. Disfrutarlo y decir, hey, esto es una oportunidad para darle la gloria a Dios. Hoy puedo darle la gloria a Dios en casa, donde me toca estar. Hoy puedo darle la gloria a Dios en la familia. Hoy puedo darle la gloria a Dios en el trabajo en medio de esta situación. Aquellos que van a trabajar y llegan y todos sus compañeros están preocupados, angustiados, contrariados, peleados porque no quieren salir, porque tienen miedo por su salud, por su vida, etcétera, etcétera. Y ahí Dios te puso como sal y como luz en medio de todo esto. Como decíamos antes, ¿no? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Llega ahí y que la paz que Cristo puso en nosotros como fruto de su espíritu, por estar en paz con Dios y por saber que la victoria está asegurada, que esa paz se transmita a los demás por medio del Evangelio. Y démosle la gloria a Dios, con aquellos que podemos hablar, compartir. ¿Puedes disfrutar la cuarentena? ¿Lo has pensado? ¿Puedes disfrutar esta cuarentena, esta situación? ¿La puedes disfrutar? Yo sé, no es nuestra preferencia, quisiéramos salir, quisiéramos hacer nuestra vida de siempre, pero no lo estamos haciendo, estamos acá. Y si nos quedamos, como he hablado con algunos hermanos, y yo me quedo lamentándome por las cebollas de Egipto, no voy a disfrutar la cuarentena y no le voy a dar la gloria a Dios. Voy a fallar en la prueba. No voy a resistir la tentación. Piense que fiel es Dios, que con cada tentación nos da también la salida. Él no nos tienta, como dice 1 Corintios 10:13, más de lo que se puede resistir. No, no. Él con cada tentación nos da la salida. Muy bien, ¿cuál es la explicación a eso? Mis hermanos, ¿saben cuál es la salida? No hagas lo que vos querés hacer, hacé la voluntad de Dios. Cuando somos tentados es porque Dios ya nos enseñó su verdad y ya nos enseñó su voluntad. Entonces, cuando viene el momento difícil, la salida a esa tentación es hacer la voluntad de Dios. No es algo místico. No es un ángel que con una espada de fuego se pone en el medio para que no pequemos. No, hermano. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios oponiéndose a nuestra carne para que no hagamos lo que querramos. Y que en ese momento tomemos la opción de darle la gloria a Dios haciendo su voluntad. Porque Él ya nos enseñó lo que le agrada en esa situación. Por eso es la prueba. La prueba siempre viene después de la enseñanza. Siempre la prueba viene después de la enseñanza. Entonces, cuando somos tentados es de nuestra propia concupiscencia. Por eso preguntaba al principio, ¿qué sacó esta cuarentena de nosotros hacia afuera? ¿Qué es lo que sacó? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y esta es una oportunidad. Si nosotros estamos solamente pensando que esto pase pronto y que termine, y no podemos disfrutar esta oportunidad para darle la gloria a Dios, nos vamos a estar perdiendo el propósito de Dios. Nos vamos a estar perdiendo
la oportunidad de clamar a Dios y pedirle sabiduría para que Él nos dé abundantemente y sin reproche, la oportunidad de gozarnos completamente en Él, en su obra perfecta. Nos vamos a perder todo eso. Y obviamente va a ser pecado en nuestra vida, que Dios quiera convencernos por su Espíritu Santo y llevarnos a reconocerlo y a confesarlo y a apartarnos para a partir de hoy poder disfrutar de esto en lo que Dios nos ha puesto. ¿Disfrutar cómo? Dándole la gloria. ¿Dónde estás? Le podés dar la gloria a Dios. Nadie te priva. Nadie te priva. Disfruta el día que Dios te ha dado y dale la gloria a Dios. En su soberanía te puso acá. Por eso después de esto, después de este asombro, de semejante amor de Dios, después de este asombro de que a pesar de lo que somos, por su gracia somos llamados hijos de Dios, y que esto nos lleva a que el mundo no nos conozca, a que el mundo nos aborrezca, dice el versículo 2, amados, amados, no se olviden, ahora somos hijos de Dios. Ahora Dios es tu Padre. Ahora Él es tu Padre eterno. Y es interesante que lo diga, ¿no? Habla de semejante amor de Dios y en el segundo versículo, como lo tenemos nosotros, Él dice, amados. De este amor de Dios se desprende que nosotros somos amados. Amados por el que está escribiendo. Y hermanos, el que está escribiendo es Dios. Está usando un nombre, pero está escribiendo Dios. Dios un día usó una burra para hablar, hermano. No mira al hombre. Mire si lo que viene es de Dios. Un día usó una burra. Un día usó a un falso profeta para decir la verdad. Balaam no pudo maldecir a Israel, lo bendijo. Pero lo que él dijo era palabra de Dios y sigue estando en la escritura como palabra de Dios. La burra era un animal y habló y era palabra de Dios. El viejo profeta que le mintió al siervo de Dios y lo hizo volver por otro camino o por el mismo camino y lo hizo quedarse a comer y eso, ese mentiroso, Dios lo tomó en ese momento y habló por medio de él y le dijo la sentencia. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso. Ninguno de nosotros está limpio y sin mancha. Y Dios nos puede usar porque somos sus amados. Somos amados. Y lo que importa es su verdad. Por ese amor, sin comparación, somos amados por Dios. Somos amados entre nosotros. Ahora lo personalizo en Juan y digo, Juan, mira a los hermanos que les está escribiendo. Dice, miren semejante amor. Amados. Mis amados, hijitos míos, y todo ese cariño que está expresado en esta epístola. Ahora somos hijos de Dios. Esto no es algo que va a pasar a futuro, esto es ahora. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra posición ahora, mis hermanos, sentados en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, para la gloria de su nombre. Ahora somos hijos de Dios. Dice Efesios capítulo 2, y es lo que estaba citando recién, pero en el capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados, ahora somos hijos de Dios. La obra de Cristo es suficiente. Si avanza hasta Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, el versículo 20, dice así el Señor, más o pero, ese más es un pero, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por favor, hermanos, tengan en mente este pasaje. Tengan en mente estas palabras. Estamos esperando a nuestro Salvador y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ténganlo en mente, porque estamos en sintonía con lo que dice Juan. Otra vez en Primera de Pedro, el capítulo 1, Primera de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 3 dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra vez, la transformación de este cuerpo en un cuerpo de la gloria suya. Esta salvación que se refiere a eso, que va a ser manifestada en el tiempo postrero, cuando seamos completamente librados del pecado y completamente librados de la muerte, porque el postrer enemigo que será vencido es la muerte, y cuando la muerte sea absorbida en victoria, diremos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora es cuando estamos camino a esa gloria venidera, en lo cual, sigue diciendo Pedro, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, como la vida, nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, o sea, siendo necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Otra vez el gozo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Nosotros hoy nos gozamos en Cristo. Él es nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Quién es el gozo del Señor? El Señor Jesucristo. Nosotros en Él. Él es nuestro gozo. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos sostiene. Su gracia, mis hermanos, es suficiente. Ahora somos hijos de Dios. No seremos hijos de Dios. No, no, no. Ahora somos hijos de Dios. Dice 1 Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que recibieron a Cristo, aquellos que recibieron el mensaje del Evangelio, aquellos que lo reciben en el sentido de que lo creen como Dios lo envió, a eso se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Aún, hermanos, no se ve exteriormente. Aún todavía no se ve eso exteriormente. No se ve la gloria de Cristo en nosotros todavía. Manifestamos su gloria con destellos de su carácter, pero aún en este vaso de barro, siendo Él el tesoro. Pero nosotros vamos a llevar su gloria. Aún no se ve exteriormente, solo se ven los frutos en nuestra vida. Y Él nos puso para que llevemos muchos frutos, para que se vea muchas cosas de Cristo en nuestras vidas, a través de las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que se producen por medio de la obediencia a la palabra, por medio de la comprobación de lo que le es agradable, por medio del anhelo de comprobar su voluntad e imitar a Cristo. Eso muestra lo que Dios ya nos hizo. Esa es la muestra de que ahora somos hijos de Dios. La certeza está en nosotros porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, los dos juntos nos dan testimonio de que somos hijos de Dios. Porque ahí está el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y cuál es ese testimonio? Nos habla a nosotros, nos muestra la verdad y nos dice, hey, eso no es agradable a Dios. Esto es lo que Dios te enseña, nos recuerda la verdad, nos pone las palabras en nosotros. Porque nos está enseñando para eso.
Entonces, esto muestra que Dios ya lo hizo, muestra la certeza de que cuando Él venga no vamos a huir de Él avergonzados, como vimos en el final del capítulo 2. ¿Recuerdan? Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No, nuestra vergüenza la llevó Cristo en la cruz. Y como ya llevó Cristo en la cruz nuestra vergüenza, ahora somos hijos de Dios. Y no vamos a huir de Él avergonzados. No se ve, pero poner su justicia por obra, según nos instruye la palabra, es un fruto de que somos hijos de Dios. No, el mundo no lo ve, no lo conoce. Es más, cuando hacemos algo que es la voluntad de Dios o decimos, mira, yo voy a vivir así porque esto, pues mira, dice, vos estás loco. Sí, sí, tal vez estoy loco. A ellos les parece cosa extraña que no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Les parece una locura en nuestra vida. Pero la locura real es no creer en Cristo. La locura real es seguir con la misma vida y seguir camino a la condenación. Porque Dios es verdad y lo que Él dice es verdad. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es una locura. Locamente has hecho al dejar la palabra de Dios de lado. No, hermano, para nosotros no es una locura, es un gozo. Es la forma de decirle gracias, es la forma de honrarle, es la forma de darle gloria. Pero, hermanos, ¿se acuerdan cuando Judas, no, el Iscariote, le preguntó al Señor, pero ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y al mundo no? El mundo no lo ve, no lo conoce, pero el Espíritu de verdad está en nosotros. El Espíritu de verdad está en nosotros y nos hace amar a Dios, nos hace amar su palabra, nos hace amar su voluntad, amar a sus hijos, nos hace amar a sus enemigos, que ahora son nuestros enemigos también, nos hace amarlos, como nunca los habíamos amado, a los enemigos, para ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Cuanto más un hermano, ¿no? Dios me manda amar a mis enemigos. Imagínense cómo voy a amar a mi hermano, por el cual Cristo dio su vida, derramó su sangre, lo pagó Cristo y yo no lo voy a amar. Tengo que amar a los enemigos que van a perecer eternamente en el infierno. Y no puedo amar a mi hermano. Ese es el mayor problema, mis hermanos. Él no nos ha dejado huérfanos. Él mora en nosotros. Mora en nosotros porque somos sus hijos. No os dejaré huérfanos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra en el cuerpo de la gloria suya. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Por eso tenemos esperanza, porque le conocemos, porque le creemos, porque sabemos que Él cumple sus promesas. Y cuando Él vuelva, cuando Jesús venga a buscar a su esposa, cuando Cristo venga por su pueblo, cuando el Padre haga llevar a toda su familia a las moradas eternas preparadas por Cristo, cuando vengan las nubes, cuando todo ojo lo vea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por esta esperanza maravillosa. Seremos transformados, le veremos cara a cara, seremos como Él es. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él sea revelado en su gloria y majestad, nosotros le veremos cara a cara, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, como cantamos en el himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Cuando este tabernáculo se deshiciere, recibiremos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Le veremos como Él es, le veremos glorioso, le veremos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, le veremos como el Dios soberano, le veremos majestuoso, le veremos santo, 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 le veremos hermoso. Porque para los que creen, Él es hermoso. Le veremos como nuestro amigo fiel, le veremos como el Padre eterno, como el consolador, le veremos como el admirable, como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como el príncipe de paz, le veremos como nuestro esposo. Y estaremos preparados como esposa en aquel día, radiante, sin mancha,
sin arruga, con óleo de mirra, con perfumes aromáticos, ataviada con lino fino. Hermanos, llevaremos su gloria, transformará este cuerpo de la humillación nuestra en el cuerpo de la gloria suya. Llevaremos su gloria, mis hermanos, y entraremos en su tálamo para gozar por siempre su comunión. Esa, mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, hermano. Semejante amor, nunca visto, merece todo nuestro ser. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Llevaremos su gloria, mis hermanos. Le veremos tal como Él es. Debemos darle la gloria. Somos suyos. Ahora, hermanos, somos sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Su amor nos constriñe, dice la palabra en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Semejante amor nos constriñe, nos empuja, nos lleva. ¿Puedes ver la dimensión del amor de Cristo? Él vivió, murió y resucitó por nosotros. Fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Fue crucificado para llevar el castigo de nuestra paz, para morir bajo la ira del Padre, para derramar su sangre, para pagar por todos nuestros pecados. Fue puesto en la tumba para cumplir todas las profecías, 3 días en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Pero al tercer día, Él resucitó porque era imposible que la muerte lo pudiera retener, porque Él es el autor de la vida, Él es la vida misma. Todo lo que vive, vive por Él. Y Él fue resucitado para nuestra justificación. Nuestros pecados fueron llevados por Él y hoy nosotros llevamos su justicia. Por eso ese amor totalmente desinteresado, un amor totalmente pródigo. Él se entregó voluntariamente por nosotros. Semejante amor, mis hermanos, nos tiene que empujar a vivir por Él, a morir a nosotros mismos y a vivir por Él, porque nos da esperanza. Y la esperanza, mis hermanos, nos lleva a un amor responsable. Nos lleva a un amor responsable. ¿Por qué lo llamo amor responsable? Miren lo que dice el versículo 3 de 1 Juan 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese que Dios nos da a nosotros la responsabilidad de purificarnos. No nos manda a purificarnos a nuestra manera, no, Él nos ha dado las herramientas para hacerlo, nos ha dado el poder para hacerlo, nos ha dado la gracia para hacerlo, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu para que podamos poner por obra, nos ha derramado su amor en nuestros corazones para que le amemos a Él porque Él nos amó primero. Es de Él la obra. Él es perfecto, Él es recto. La mancha es de sus hijos. Deuteronomio 32. No es de la mancha es nuestra. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. Cuando hacemos aquello que es agradable a Dios y aquello que le trae gloria, hermanos, eso es evidente que es una obra de Él. Cuando pecamos, nos vemos a nosotros mismos. Y nosotros debemos ver ese pecado y purificarnos. Debemos reconocerlo, debemos confesarlo, debemos apartarnos, debemos pedir la gracia para no volver a hacerlo. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Este texto nos dice que nuestra vida muestra nuestra fe. Tu vida muestra tu fe. Tu vida muestra tu esperanza. Tu vida muestra quién es Cristo para ti. Tus acciones, tus hechos.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si Él es tu esperanza, lo amarás en una forma responsable, con toda diligencia, poniendo toda diligencia, procurando, o sea, poniendo todo el esfuerzo, poniendo todo nuestro ser para amarlo, obedeciéndolo. Es un amor responsable. Nosotros tenemos una responsabilidad dada por Dios, amarlo y purificarnos de esa manera, así como Él es puro, apartándonos de iniquidad. ¿Recuerda cómo dice 2 Timoteo 2:19? Fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. La iniquidad es un pecado particular. Todo pecado es iniquidad. Pero ¿sabe qué? Una buena definición de iniquidad es cuando nosotros hacemos lo que queremos en lugar de hacer lo que Dios dice. Cuando lo hacemos a nuestra manera en lugar de hacer como Dios manda. Cuando seguimos nuestro propio camino en lugar de seguir el camino trazado por Dios. Eso es iniquidad. Obviamente eso es pecado. Pero el Señor tiene este sello, conoce a los que son suyos y los suyos se apartan de iniquidad. Ya no viven el tiempo que resta en la carne conforme a sus concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Si Él es tu esperanza, vas a presentar tus miembros para servir a la justicia, como algún tiempo sirvieron a la iniquidad. Este amor a Dios, mis hermanos, no es un amor sentimental, un amor emocional. El amor a Dios es una acción constante de gratitud en la búsqueda gozosa de glorificarle. ¿Escucho bien? Es una búsqueda gozosa. Nos gozamos en darle la gloria. Nos gozamos en hacer su voluntad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos gozamos en todo lo que Él se goza. Nos gozamos en su palabra, nos gozamos en su verdad. Él es nuestro gozo. Entonces, cuando pedimos algo, pedimos conforme a su voluntad, no estamos pidiendo para nosotros, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. No, Él es nuestro deleite. Entonces, cuando pedimos, pedimos conforme a su voluntad, porque le conocemos, porque conocemos su palabra, porque su espíritu está en nosotros. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él lo hace. Es una acción constante de gratitud, mis hermanos, el amor a Dios. Somos responsables ante nuestro amante Padre de hacer su voluntad, de poner por obra la palabra, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Dice el texto, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, somos llamados a ser como Él es, a andar como Él anduvo. Somos llamados a seguir sus pisadas, a ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, lo que tenemos que saber es que estamos pecando. No es que, bueno, Dios entiende, porque a mí esto me gusta tanto, que... No, descarte toda esa autojustificación y racionalización del pecado. Descarte que usted tiene una causa justa para hacer algo que no le agrada a Dios. Descártelo porque eso es pecado en sí mismo. Es jactancia contra la verdad. Es mentir contra la verdad. Y vimos el otro día que nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, descarte todo eso y sepa que si Dios le ha enseñado a hacer lo bueno, si Dios le ha mostrado lo que es bueno para él, entonces, si no lo hace, es pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Bueno, hermanos, esto es un poco abrumador. Pero esta misma epístola nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ni usted ni yo andamos perfectos. Y en especial en este tiempo que nos toca vivir. Nos hemos encontrado con muchas miserias. Nos hemos encontrado con un montón de bolsas de basura que parecía que habíamos sacado, pero que todavía están ahí. Y hoy es el tiempo, mis hermanos, por la gracia de Dios, de agarrar esas bolsas en los rincones de nuestro corazón y sacarlas a la calle. De confesar nuestro pecado, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sabiendo que su gracia es suficiente, sabiendo que su sacrificio cubrió todos los pecados. Acude a tu abogado,
Acude a su sangre como propiciación. Acude a Cristo. Él ha cubierto todos tus pecados. No pisotees su sangre haciendo tu voluntad. Porque si lo haces, no hay más sacrificio por el pecado. Solo queda una horrenda expectación de hervor de fuego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. Si el sacrificio de Cristo no es suficiente para terminar con el pecado en tu vida, para que ese pecado ya no te domine, no hay más sacrificio. Solo queda el castigo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Deja atrás tu vida. Ven a Cristo. Pídele a Él que te salve. Pídele que tenga misericordia. Y dile al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y Él dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Él te salvará eternamente. Te sostendrá en su gracia. Te sostendrá con su mano derecha. Te guardará. Y por torpe que seas en el camino de santidad, no te vas a extraviar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ven a Cristo, su obra es suficiente. Y si Él es tu esperanza, mi hermano, debemos andar como Él anduvo. Andemos con Cristo para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más, muchas gracias por Cristo, por su obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza tan grande que nos has dado. Oh Padre, ayúdanos a andar como es digno de ti, como es digno del Evangelio. Ayúdanos a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. A darte la gloria, Señor. A honrarte, purificándonos cada día. Sabiendo que somos pecadores y reconociendo nuestros pecados, confesándolos, confiando plenamente en tu gracia, en la obra de Cristo y apartándonos más y más para ser más y más como Cristo, para que su obra se vea en nosotros. Mi Padre, una vez más te ruego que salves a los que no te conocen. Tráelos a ti. Gracias por este tiempo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.